Salmo 6, un salmo de David. David está cantándole al Señor acerca de una situación en su vida. La primera estrofa, yo la he escuchado predicada, ministrada, enseñada 40 veces desde que me convertí. Pero aun cuando era un joven cristiano, yo entendí que David no está hablando de una enfermedad física, que David está hablando de cosas mucho más profundas. Para poder bendecirte con lo que Dios me ha revelado, yo voy a tener que ministrar primera estrofa o este salmo varias veces en distintos puntos de vista. Fíjate, la enfermedad es parte de nuestra existencia porque somos humanos. Y por eso le voy a llamar a esta disertación: médico, sánate a ti mismo. Cuando este salmo es expresado como algo que tiene que ver con enfermedad física, es porque sacan del contexto un texto. Un texto sacado de contexto puede ser de bendición, siempre lo es, la palabra de Dios siempre es bendición, pero sacada del contexto puede causar confusión si no es bien explicado. Déjame ver cómo te explico esto. Mira qué lindo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es un versículo que todos nosotros utilizamos y sacamos de contexto para animar a alguien a que no se dé por vencido, a que le meta mano al asunto, a que se lance a estudiar o a la empresa o al ministerio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el texto y esa es la aplicación del texto. Pero dentro del contexto, Pablo está diciendo algo muy diferente. Pablo está hablando acerca de persecución y pasar momentos difíciles. Y él dice: yo sé lo que es tener abundancia y tener necesidad, lo que es tener comida y pasar hambre, lo que es estar abrigado y cómodo y tener que estar en un calabozo con frío. Pero nada de eso me separa del amor de Dios que es mío en Cristo Jesús. Yo puedo mantenerme fiel, no importa la situación. Como estamos hablando de enfermedad, yo puedo mantenerme fiel y firme, aunque esto me esté agobiando, me esté maltratando mi cuerpo, me quite la alegría, me cause, no sé qué llamarle, angustia. Aunque esto esté sucediendo, yo me mantengo fiel, creyendo, en gozo, en paz, en esperanza. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Médico, sánate a ti mismo. Tú mismo tienes que ministrarte a ti mismo y tú mismo tienes que hablarle a tu alma, a tu espíritu, a tu mente, a tu corazón, a tu ánimo. Levántate. No te quedes en el piso. Sánate a ti mismo. Cuando entramos en el Salmo, dentro del contexto, y te lo voy a ministrar en otra ocasión, en este momento quiero hablarle acerca de la enfermedad física, porque el pueblo de Dios necesita saber que si tú te enfermas, tú no eres un pecador siendo castigado. Tú eres un ser humano en un planeta que está contaminado. Me dolió mucho en el alma durante la pandemia del COVID-19. Y especifico 19 porque ya vendrán el 20, 21, 23, 24, 44, whatever. Ok, ya ahora mismo están diciendo que por ahí anda el dengue. El dengue tropical, los mosquitos del trópico están aquí ilegalmente picando a la gente y enfermándolos con algo que se llama el dengue. Si no sabes lo que es, métete en internet y haz un Google search. Búscalo en Google para que te explique. Bendito sea el Señor. Cuando pasó la epidemia del COVID,
siervos de Dios, hombres y mujeres de Dios, rectos, santos, con un futuro bello, se enfermaron y algunos fallecieron, murieron. Y a mí me dolía en el alma escuchar indirectamente que la gente negaba que se habían enfermado de COVID y que habían muerto de COVID. Y yo decía, pero ¿por qué? Eso no tiene nada que ver con su vida espiritual. Tu alma está escondida en Cristo. Pero mira, si se suelta un balazo, si tengo un accidente de carro, si me resbalo en la bañadera y me doy en la nuca, si no cuido mi dieta y me da un patatú en el corazón, todos somos seres humanos. De algo nos vamos a morir. Y la enfermedad no es señal de que tú estés bien o mal con Dios, es señal de que tú eres un ser humano. El versículo que estamos hablando, déjame, bendito sea el dulce nombre de Jesús, ir al versículo del cual yo quiero disertar. En la primera porción del Salmo 6, dice así, y leo a la letra. Léelo conmigo. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Y es un clamor de una persona que está pasando una prueba espiritual bastante profunda. Claro que cuando uno se enferma, si uno es cristiano, cuando tú te enfermas, cuando tú te encuentras en un lecho de aflicción, cuando te encuentras en un hospital, ahí es donde tú empiezas a clamar a Dios y le dices, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo estoy en esta situación? Si yo oro, yo alabo, yo danzo, yo diezmo, yo pacto, yo ayuno, yo no le hago daño a nadie. ¿Por qué? Oh Dios, ¿hasta cuándo? Y las malas noticias es que eso Dios no lo escucha. Dios no escucha el lamento de la desesperación. Dios escucha el clamor de la fe y de la esperanza. Así que levántate, médico, sánate a ti mismo. Si en estos momentos tú estás pasando una prueba de salud física, yo quiero asegurarte por la palabra de Dios que Dios no te está castigando. Este pasaje, cuando David lo escribe, no está hablando de una enfermedad física, está hablando de una prueba que le está pasando, que es emocional, espiritual, familiar, mental. No necesariamente moral, pero podemos añadirle moral porque hay algunos que pasan esta prueba a un nivel moral, enfermos. El diablo quiere destruirte, pero Dios no lo va a permitir. Por eso, médico, sánate a ti mismo. Quiero establecer una verdad antes de continuar, porque estamos hablando de enfermedad física. Ya en la próxima disertación voy a hablar de la enfermedad espiritual y cómo vencerla. La emocional también, porque ese es el alma. Y para sanar el alma hay que sanar el espíritu. Y para sanar el espíritu hay que sanar el alma. Porque estos dos son uno. Así como Jesús dijo, el Padre y yo uno somos, así tú y yo, nuestra alma y nuestro espíritu uno son. Y lo que suceda en esa comunión es lo que se manifiesta en lo físico, incluyendo nuestro estado de salud. Pero aunque estemos llenos del Espíritu Santo, tú y yo estamos expuestos a lo que sucede en nuestro medio ambiente. Tú puedes estar muy lleno del Espíritu Santo y si te vas a predicar en un sol caliente, te vas a quemar. Puedes llegar a tu casa con dolor de las quemaduras del sol. Si llueve y no te resguardas, puedes llegar a tu casa con un resfriado, aunque estabas predicando bajo la unción del Espíritu Santo. Porque nuestra alma y nuestro espíritu, que es donde sucede la vida espiritual, nuestra alma y nuestro espíritu viven en un cuerpo físico y en un ámbito terrenal. Aunque yo
y tú somos seres espirituales, tú y yo estamos sujetos a lo que sucede en la tierra. Si llueve, Jesús lo dijo, si llueve, se mojan los justos y los injustos. Y si sale el sol, sale para los justos y para los injustos. Te hablé del COVID. Durante el COVID, vieron mucha gente que tú y yo sabemos eran unos desgraciados y unos canallas que se enfermaron y sobrevivieron. Al otro lado salieron sanos y todavía son unos sinvergüenzas. Y hubieron hombres y mujeres de Dios que estaban haciendo la obra del Señor, que yo hubiera querido que se quedaran con nosotros un tiempo más, pero les llegó su tiempo. Dios decidió, porque el que tiene poder sobre la vida y la muerte es el Padre, no hay más nadie. Eso lo dice en Eclesiastés. Dios decidió que era el momento de llevárselo y decidió que esta era la manera de llevárselo. Déjame ministrarte esto aquí un momentico para darte un poquito de consuelo. Durante el tiempo del SIDA, cuando el SIDA primero reventó, muchos pastores empezaron a hablar acerca de que esa era una plaga de Dios, que para castigar a los homosexuales, y que etcétera y aquello. Y algunas personas, comediantes mundanos, empezaron a hacer chistes acerca de que los homosexuales estaban muriendo. Yo me contristé porque yo trabajaba para una agencia y muchos de los empleados, y algunos de mis jefes, eran homosexuales o lesbianas. Y yo les estaba predicando de Cristo y ellos me lo aceptaban mejor que muchos que decían que eran cristianos o bautistas o pentecostales o católicos y me rechazaban porque como yo no era de su denominación no querían escuchar lo que yo decía. Pero esta gente hasta me pedía la oración. Y cuando revienta el SIDA, y yo estoy consciente que es una plaga de Dios, no porque eso era pecado, es porque era el momento apocalíptico de que esa plaga, esa trompeta fuera sonada para que el mundo se diera cuenta que el tiempo de la ira de Dios ha comenzado. En el Salmo que leímos dice estas palabras: Jehová, no me reprendas en tu enojo, no me castigues con tu ira. La ira de Dios se ha desatado sobre el mundo, pero no sobre la iglesia, no sobre mí, no sobre ti. Nosotros estamos como el pueblo de Israel en Egipto, cuando las 10 plagas fueron enviadas. Donde vivía el pueblo de Dios, las plagas no llegaban. Las plagas solamente tocaban a Egipto. Espiritualmente eso es lo que se supone que suceda contigo y conmigo. Por cuanto yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente, las plagas del mundo no tocarán mi morada. Van a afectar mis sentimientos, mis pensamientos, mi economía y posiblemente mi salud. Pero nunca van a tocar mi alma y mi espíritu, porque mi alma, mi vida está escondida en Cristo. Está asegurada en Él. Yo puedo enfermarme, pero no puedo morirme hasta que Dios no diga que es mi tiempo y que es así como Él me quiere llamar. Así que yo no vivo en el miedo de enfermedades. Yo sé que tú y yo, por la sangre de Cristo en la cruz, tenemos autoridad sobre toda enfermedad y toda dolencia de todo cuerpo, sea salvo o no. Porque si tú estudias la vida de Cristo, Jesús sanó a los justos y a los injustos. No solamente a los justos. Desafortunadamente o desgraciadamente, no sé qué llamarle, a veces mueren los justos, no solamente los injustos. Quiero ministrarte esto, porque quiero que tú vivas en libertad. Libertad de culpabilidad, libertad de sentirte sucio, libertad de no creerle a Dios por todos los milagros que Él quiere y puede hacer.
La Biblia dice que si conocemos la verdad nos hace libres. Hay un dicho entre el mundo cristiano que no hay casualidades. Y yo no estoy seguro que eso es cierto, porque la Biblia habla acerca de accidentes. Es más, la palabra buenaventura, si tú buscas su trasfondo, se ha convertido en buena suerte. Tengas una buena aventura, buena ventura, que te vaya bien, que yo no sé lo que va a suceder, pero te deseo que te vaya bien, buena suerte. Nosotros no creemos en la buena suerte porque nosotros nos encomendamos a Dios. Encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él y Él hará. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las bendiciones, las peticiones de tu corazón. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero la verdad de nuestros destinos es que tú y yo tenemos un destino divino que puede ser respaldado por nuestras decisiones personales, puede ser estorbado, tu destino divino puede ser estorbado por tu falta de decisión o de compromiso o malas decisiones. Y tu destino divino puede ser abortado si tú decides que tú no quieres lo que Dios te ofrece. Así que el destino no está sellado. Existen los accidentes, las consecuencias y la suerte. Jesús habló de esto. Estamos hablando de enfermedad. Quédate, no te vayas para otro lado. ¿Por qué te enfermas? ¿Por qué los justos se enferman y se mueren y los desgraciados, malvados, pervertidos todavía están vivos? Nadie sabe, excepto lo que yo te voy a explicar ahora, lo que dice la Biblia, para que tú tengas un poco más de entendimiento, como lo que tengo yo. Un poco más de entendimiento. Ahora, eso sí, cuando tú tengas este entendimiento, el proverbio que dice, médico, sánate a ti mismo, te va a bendecir porque tú vas a saber dónde pararte, cómo orar, cómo clamar y qué esperar. No vamos a vivir ni en derrota ni en temor. Vamos a vivir en victoria, llenos de fe, porque sabemos a quién le hemos creído. Bendito sea el nombre del Señor. En el Viejo Testamento nos habla acerca de accidentes. Hay dos casos, te lo voy a decir. Quizás te diga tres, para que te rías conmigo. Pero en el Viejo Testamento dice lo siguiente. Dice que cuando tú caves un hueco, no te acuestes sin tapar el hueco. No vaya a ser que el asno o el ganado o tu vecino vayan a pasar por ahí, caigan en el hueco y se hagan daño. Y a ti te cueste tener que pagar el asno de tu vecino o pagar por la vida de tu vecino porque tú no cerraste el hueco. Y quiere decir que el que cae ahí y se hace daño, se parte un hueso o se mata, es por culpa tuya, no fue designio de Dios. Dios no responde por el hueco que tú hiciste y no tapaste. Dice que cuando tú construyas una casa y pongas techo, alrededor del techo le pongas un murito, creo que se llama un tindero, un tilde. ¿Por qué? Porque si alguien está en el techo, cuando se va a acercar al borde para caerse, va a tocar con el pie, que hasta ahí solamente él puede llegar. No sea que tu vecino, tu amigo, tu hijo, el que esté en el techo, se caiga y esa sangre esté sobre ti. Porque no apercibiste la necesidad de crear una cobertura, algo para proteger al que está en el tejado. La tercera te la voy a regalar, y esta me gusta porque la encuentro cómica, pero Jehová Dios le dice al pueblo de Israel, entre todas tus almas tú vas a llevar un palito, para que cuando vayas a defecar, vayas a relevar tu cuerpo, haces un hueco y entierres tu excreta, porque Jehová tu Dios camina en medio de tu pueblo y Él no quiere encontrarse con nada inmundo. Y esa yo la encuentro cómica, porque en mi vida
humana. Yo he estado en camino a la iglesia y nos bajamos del carro, y lindo, vestido, bañadito, y uno de mis hijos se paró sobre una plasta de perro. Y tuvimos que parar todo lo que íbamos a hacer, quitarle el zapato, limpiárselo con la grama, buscar agua, la peste, el olor, lo que sea. En camino a la iglesia, todos hemos encontrado algo que puede caer bajo el título de mala suerte. O maldito sea el diablo, como digo yo. A cualquiera de nosotros pisa en falso y sufre consecuencias. Y no tiene nada que ver con tu vida espiritual. ¿Cuántas veces no se ponchó una llanta en camino a la iglesia? O tuviste un accidente de coche. O en el camino a la iglesia un muchacho, uno de tus hijos, o tú mismo derramaste sobre ti un café, un batido, para no llegar tarde. Metiste un frenazo y el café se te derramó arriba. Y no tiene nada que ver con tu vida espiritual. Cuando tú te enfermas físicamente, no tiene nada que ver que si tú estás en pecado o si estás viviendo la vida. Tiene que ver con tu sistema inmune, tiene que ver con tu dieta, tiene que ver con tu vida de ejercicio, tiene que ver con un montón de cosas. Y ninguna de ellas tiene que ver con tu relación con Dios. Es tu relación con Dios la que te va a dar la victoria sobre esa enfermedad. Porque, oh Jehová, ten misericordia de mí. Oh Jehová, porque estoy enfermo, sáname, oh Jehová. Porque se estremecen mis huesos, o mis huesos se estremecen. Los huesos, si esto fuera un salmo acerca de la artritis o la reumatoide o eso que te hace temblar, yo lo entendería, pero David no está pasando nada de eso. David está hablando acerca de que su fundamento espiritual, sus huesos, su solidez, lo que lo mantiene a él firme, están siendo estremecidos porque él no entiende por qué este ataque a mi salud. Cuando yo te he sido fiel, ¿por qué yo estoy enfermo si yo te he sido fiel? Yo oro, yo ayuno, yo diezmo. ¿Por qué me duele? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué yo estoy pasando esta valle, esta sombra? Este valle de sombra de muerte a causa de una enfermedad. Mis huesos se estremecen, me hacen dudar, Señor. Clamo a ti. Y entonces viene el temor a la muerte. No solamente la tuya propia, sino de alguien que tú amas. Y David dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Y le dice al Señor, ¿qué victoria, qué beneficio puedes tú recibir de que yo muera de esta enfermedad? De que yo esté así enfermo. Tú, Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Médico, sánate a ti mismo. Esa es una oración de un hombre que estaba en un momento de desesperación. Yo te voy a dar la misma oración, pero de un punto de vista donde dice la Biblia, si a alguno le hace falta sabiduría, pídasela a Dios. Cuando leemos ese texto en el contexto, el apóstol está hablando y está diciendo, cuéntalo, oh hermanos, por sumo gozo cuando paséis por diversas pruebas. No importa la prueba que tú estés pasando, Dios tiene una razón y un propósito por el cual permite. Él no la causa, pero la permite. Porque dentro de esa prueba hay una bendición y una purificación para ti y para mí, nuestra alma. Y entonces dice, si a alguien le falta sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, para saber por qué estás pasando por esto, pídeselo a Dios. Pídele a Dios la sabiduría para saber por qué esto está sucediendo.
Porque Dios no da la sabiduría o la respuesta o la bendición mezquinamente, sino en abundancia. Te voy a dar otro verso que va justo con esto. Médico, sánate a ti mismo. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, te abriré el entendimiento, te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay veces que el Señor nos tira, nos mete en una cama, en una prisión o en una cueva, para que en ese lugar no podamos escuchar nada excepto su voz. En una cama, estamos hablando de enfermedad física, así que yo lo voy a aplicar a enfermedad física, pero hay algunos de nosotros, yo incluido, donde el Señor me ha puesto en una sala de hospital espiritual, almáticamente, económicamente, para bregar conmigo y sanar algo, enseñarme algo que yo necesitaba sanar. En una prisión, físicamente hay un montón que están en prisión y en la prisión tuvieron que aceptar a Cristo, no había otro lugar donde ellos aceptaran a Cristo y por lo tanto el Señor nos metió en una prisión física, porque ya estaban en una prisión espiritual. Y cuando no tengan para dónde más ir, solamente hay un remedio, hay que clamar a Dios. Cuando tú estás encerrado, el único remedio es mirar para arriba. Dios de vez en cuando nos permite entrar en ciertas situaciones para que nosotros entendamos nuestra enfermedad. Estoy hablando físicamente. Yo sé que tú puedes aplicarlo espiritualmente y otro día lo vamos a administrar. Pero hay veces que el Señor tiene que darte un patatú para que tú dejes de comer como un salvaje y sin entendimiento. Y si el médico te dijo no comas eso y tómate esta pastilla, médico, sánate a ti mismo. Tu fe no es una fe basada en brutalidad, tiene que ser una fe basada en sabiduría, conocimiento y el entendimiento que Dios le ha dado a un médico, la sabiduría para aconsejarte. Haz ejercicio, come bien, déjate de beber esa cosa, déjate de fumar aquella otra, déjate de hacer esto otro. El médico te lo digo, es más, tu espíritu ya te lo había dicho, tú sabes que es verdad. Y quizás tu orgullo espiritual no te permite obedecer a un médico, porque no es cristiano, a lo mejor es mundano. O tú estás esperando que Dios haga una excepción contigo, y a pesar de que tú te hartas de tocineta y chuleta, que tu colesterol no aumente. Y eso es mentira. Médico, sánate a ti mismo. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Hay veces que te han dicho, la palabra de Dios te lo ha ministrado, te lo ha hablado a través de las prédicas en tu iglesia, la escuela dominical, las enseñanzas que se dan en los estudios bíblicos, tú has visto a través de los medios, a través de un servidor, Dios te ha dicho que hagas algo, que modifiques algo en tu vida espiritual para que no te dé un patatú, para que no te veas en angustia, para que fortalezcas tu fe, para que pongas aceite en tu lámpara. Y tú lo escuchas y dices, ay, pero bueno, ay, sí, qué lindo, aleluya, ay, esto no es conmigo. Médico, sánate a ti mismo. El único que puede fortalecer tu alma y tu espíritu eres tú. Tú tienes que meterte con Dios. Tú tienes que meterte con el Espíritu Santo. Tú tienes que seguir las enseñanzas de Jesús. Jesús dijo estas palabras creo que en Mateo. Después te lo busco, lo voy a poner aquí. Él les dijo a los discípulos, ¿acaso tú te crees que aquellos donde cayó la torre de no sé dónde y los mató, que eran más pecadores que ustedes? No. Mira, el secreto de la vida es estar en comunión constante con Cristo, viviendo la vida que a Él le agrada, viviendo de acuerdo a sus mandamientos y sus enseñanzas,
lo mejor de tu habilidad. Si pecas, si caes, si tropiezas, te levantas, te sanas, buscas a Dios, te arrepientes, continúas, no te apartas, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No me voy a apartar, porque aun cuando yo estoy enfermo, Cristo no me rechaza. Puedo estar enfermo físicamente y Cristo no me rechaza. Jesús oraba aún por los leprosos, personas que se le estaban cayendo la carne en llagas, y no los rechazó. Aunque tú estés espiritualmente como un leproso, enfermo, sea de lo que sea, no te alejes de Jesús. Ven a Jesús. Médico, sánate a ti mismo. ¿Cómo? Sana tu culpabilidad, sana tu estupidez religiosa, sana tus prejuicios y ven a Jesús para que Él te sane. Físico, espiritual, emocional, mental, moralmente, económicamente, matrimonial. Nadie va al dentista cuando no le duele el diente. Pero cuando te duele un diente, cuando tienes un hueco, tú no te alejas del dentista. Tú corres al dentista porque sabes que Él es el que te puede sanar el dolor y llenar el hueco. Médico, sánate a ti mismo. Cuando tú estés en una situación espiritual donde tú le digas, mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo, Señor, tú no me sacas de esta situación? Ese es el momento, ese es el Espíritu Santo tocando tu alma y diciéndote, ven a que Cristo te sane. Sánate a tú mismo. ¿Cómo? Ven a Cristo. Métete con Dios de nuevo. Ven al altar. Clama a Jehová con la actitud correcta. Yo sé que tú eres mi sanador. Jehová mi sanador. Y si me perdonaste de mis pecados, me sanas de todas mis dolencias. Porque en el mundo tendrás aflicción, pero yo confío que Jesús ha vencido al mundo. Jehová no te enferma para castigarte, no te enferma en su ira. Si te enfermas físicamente, y después vamos a ministrar todo lo demás, pero si tú estás enfermo físicamente, es porque tú eres un ser humano. Es porque tú has puesto tu cuerpo a través de ciertos procesos, sean físicos, el trabajo que hiciste, el dolorcito de espalda, las rodillas que te duelen, esto de aquí, esto de acá. No tiene nada que ver con pecado, tiene que ver con ser un ser humano. Y por esa razón, cuando tú clamas a Dios por sanidad, la sanidad es tuya. Porque Dios no está mirando tu pecado antes de sanarte. No lo mires tú tampoco. Si yo soy sano y he sido sanado 1000 veces, es más, si yo soy salvo, no es por nada que yo hice, es por lo que Él hizo y por quién Él es. Y si tú lo crees, tú lo recibes. Recibe salvación, recibe sanidad, recibe el milagro, recibe la paz, recibe el ánimo para no darte por vencido. Porque me sane o no me sane, yo lo voy a alabar y yo voy a profesar y predicar y establecer y decirle a todo el mundo que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre, porque aún en esta situación todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es mi victoria, esa es la victoria de Él, y mientras yo me mantenga en esa victoria, yo me sanaré a mí mismo. Salvación y vida eterna. Él la prometió, yo la creo. Pero vamos a creerle un poquito más, vamos a creerle por los milagros, por las sanidades, por la restauración de mi vida personal, la restauración de un matrimonio, de una relación entre padres e hijos, la restauración de la economía de una empresa, de un hogar. Médico, sánate a ti mismo. ¿Cómo? Métete con Dios. Sana tu relación con Dios. Establece
que Él es tu Dios, no importa la situación que tú estés, Él no te debe nada a ti, tú se lo debes todo a Él. Cuando tú entres a orar, cuando tú entras en la presencia de Dios, con ese esquema de que todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo bueno, toda bendición, toda buena dádiva, viene de arriba, del Padre de las luces, yo no me lo merezco. Entonces yo tampoco voy a aceptar que me merezco el fracaso, la enfermedad o el dolor. Yo no me merezco todo eso. Yo lo que me merezco es que Cristo sea mi Señor. ¿Por qué me lo merezco? Porque eso es lo que Él me pidió. Él pidió que yo lo aceptara como Señor y Salvador. Yo lo hice y ahora yo he entrado a una dimensión de bendición, al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. Y ahí me quedo y no me saca nadie. Ni el achaque, ni el dolor, ni las finanzas, nada ni nadie te separará. Si tú no lo dejas, nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. Si te sientes separado, médico, sánate a ti mismo. Busca. Jesús prometió, si pides, se te da. Si buscas, lo encuentras. Y si tocas, se te abre. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Amado, hasta aquí esta palabra del día de hoy. Médico, sánate a ti mismo. Yo espero que esta palabra te haya bendecido. Antes de despedirme, por favor, dale un like al video, suscríbete a mi canal de YouTube si no lo has hecho. Y yo ahora me despido, dándote las gracias y deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Y no es poca cosa, que Dios te bendiga. Chao. Thank you.